Todos hemos escuchado la palabra surrealismo. Incluso se ha convertido en parte de nuestro vocabulario para nombrar aquello que parece imposible, delirante, fuera de la lógica o del orden esperado de las cosas. Y quizá esta cercanía con el surrealismo se deba a que el surrealismo, es decir, el original, el movimiento artístico de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, logró desbordar los límites del arte para instalarse en nuestra imaginación. No se quedó en los museos ni en los manifiestos, sino que se incrustó en nuestras mentes y en nuestros sueños a través de mundos fantásticos que, paradójicamente, nos hacen sentir más sensibles ante la magia que habita en la realidad. Pero este maravilloso legado artístico no habría sido posible sin quienes lo imaginaron, y me atrevería a decir que, en mayor medida, fueron las surrealistas quienes expandieron las fronteras del surrealismo y comenzaron a entretejer universos poblados por criaturas híbridas, rituales secretos, metamorfosis, alquimia, poder, mitologías y escenas donde lo cotidiano se volvía extraordinario y cuestionaba de manera maravillosa y subversiva las realidades de nuestro mundo. Y si hay un artista que encarna todo lo que te acabo de contar y que convirtió al surrealismo en un territorio donde conviven lo mágico, lo onírico y lo esotérico, esa es sin duda Leonora Carrington. Leonora fue pintora, escritora, orfebre y escultora, y en su obra podemos encontrar una imaginación desbordante que dio como resultado un mundo propio, habitado por dioses, espíritus y criaturas mágicas que en su entorno siguen su propia lógica a través de símbolos y mitologías propias que solo encontramos en el arte de Leonora. Hola, yo soy Pilart, soy la fundadora de Art by Pilart, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta cada uno de ustedes de una manera interesante y ante todo verdaderamente significativa. Y en el podcast del día de hoy vamos a abrir las puertas del maravilloso mundo que entretejió Leonora Carrington. Platicaremos cómo surgió este universo mágico, cómo Leonora daba vida a sus criaturas, cómo la alquimia, los sueños y la transformación construyeron un mundo propio que nos envuelve de una manera de la cual es difícil escapar. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque hoy vamos a conocer a fondo el mundo mágico de Leonora Carrington. De inicio, ya sabes, siempre es útil conocer un poco sobre la vida del o la artista porque nos ayuda no solo a contextualizar su obra, sino a comprender de dónde nacen sus imágenes, sus motivos y sus símbolos. Muchas veces creemos que una pintura surge únicamente de la imaginación, pero esa imaginación también tiene memoria. Está hecha de experiencias, de lecturas, miedos, afectos y recuerdos que comienzan a construirse desde la infancia. En el caso de Leonora, ella nació en Inglaterra en el año de 1917 dentro de una familia muy bien acomodada. Su padre era un magnate de la industria textil y su madre, que era de origen irlandés, tuvo una influencia primordial en su vida, porque desde pequeñita le inculcó el ejercicio de la imaginación a través de historias fantásticas y leyendas célticas que influirían muchísimo en su vida y en su obra. De hecho, vamos a hablar de eso con amplitud en unos minutos. Su infancia estuvo lejos de ser ordinaria, pues creció en Crugney Hall, y este lugar, Crugney Hall, era ni más ni menos que una mansión gótica, casi tipo castillo, así imagínatela, rodeada de bosques, jardines y una naturaleza casi fantástica que marcó profundamente su imaginación. Y de hecho, este entorno, con esta arquitectura medieval, espacios misteriosos y la sensación de vivir dentro de un cuento, se convirtió en una huella fundamental de su universo creativo, y lo podemos ver en muchos de los escenarios que aparecen en su obra: castillos, interiores abovedados, jardines encantados y paisajes que parecen prácticamente salidos de un cuento. Y desde ya me gustaría que con esto observemos un patrón en el imaginario de Leonora, porque todo lo que ella vive en los distintos periodos de su vida, desde la infancia hasta la vejez, más que un recuerdo, se van convirtiendo en la base para la creación de su propio mundo imaginario, que después
ella transformaría en arte. Entonces sí, este punto es clave. El mundo onírico de Leonora es resultado directo de su vida, en gran medida de lo que vivió durante su infancia y juventud y de la imaginación que desarrolló desde entonces. Y aquí es donde retomamos lo que te contaba hace unos minutos sobre los relatos mitológicos celtas que la vieron crecer, esos que su madre de origen irlandés cultivó desde que ella era muy pequeña. Probablemente hayas escuchado alguna vez sobre los celtas, pero para comprender con claridad la influencia que tuvieron en Leonora, conviene que contextualicemos, aunque sea brevemente, sobre quiénes eran los celtas. Pues verás, los celtas fueron un conjunto de pueblos antiguos considerados por muchos historiadores como una de las bases culturales de Europa. Aunque no formaban un imperio unificado, compartían lenguas, costumbres, creencias y una visión común del mundo, lo que los convirtió en una gran red cultural extendida por buena parte del continente. Una de las grandes preguntas es: ¿por qué crearon tantos dioses y criaturas míticas estos celtas? Pues bueno, la respuesta está en su manera de entender la realidad, porque para los celtas la naturaleza no era solo entorno, era algo vivo, algo sagrado. Ríos, árboles, animales, colinas. Para ellos todo poseía un espíritu y el mundo visible convivía íntimamente con el invisible. Y de ahí surgió un universo poblado por dioses, hadas, elfos, seres metamórficos y portales hacia otros mundos. Otro punto clave es cómo transmitieron ese imaginario hasta llegar a la madre de Leonora y Leonora misma. Y esto es interesantísimo porque, a diferencia de otras civilizaciones tipo la egipcia, la griega o la romana, los celtas no dejaron grandes templos ni abundantes imágenes de sus dioses, ya que para ellos lo sagrado ya estaba encarnado en la naturaleza misma. Entonces sus mitos sobrevivieron principalmente a través de la tradición oral, recitados y preservados por bardos y druidas durante generaciones. Un paréntesis. Los bardos eran poetas, narradores y guardianes de la tradición oral y prácticamente eran los principales encargados de memorizar todas estas historias para transmitirlas de generación en generación. Y los druidas, en cambio, tenían un papel mucho más amplio porque eran sacerdotes, también podían ser sacerdotisas, también eran filósofos, jueces, consejeros e incluso estudiosos de la naturaleza. Y aquí es muy importante aclarar esto porque no eran simples magos, como a veces se les caricaturizan, sino más bien era como una élite intelectual y religiosa dentro del mundo celta que tenía como principal fin custodiar gran parte del conocimiento mítico y cosmológico. Ahora, aquí aparece un hecho crucial. Irlanda fue uno de los pocos territorios celtas no conquistados por Roma, lo que permitió que muchas de estas creencias se conservaran con mucha más fuerza que en el resto de Europa. Y gracias a este relativo aislamiento, buena parte de la mitología celta llegó viva hasta la modernidad. Y esto es importante porque ese mundo de criaturas mágicas, fuerzas sobrenaturales y realidades paralelas serían precisamente las grandes fuentes simbólicas que nutrirían el imaginario de Leonora desde que era niña. Es así que en muchas obras de Leonora podemos ver encarnados a distintos dioses y diosas celtas, por ejemplo, la diosa Cerridwen, el dios Cernunnos, la diosa Epona y hasta los Cides, que eran seres sobrenaturales, descendientes de los antiguos dioses irlandeses que decidieron vivir en la tierra tomando distintas formas, como elfos, hadas, sirenas, espíritus, todo eso que tú y yo ya conocemos. Y, por ejemplo, en la pintura de La Tentación de San Antonio, que fue hecha por allá de 1945, Leonora nos muestra una temática religiosa combinada con una intensa simbología celta, todo esto que te acabo de platicar. Con su estilo surrealista vemos en un primer plano la enorme y aparentemente desproporcionada figura de San Antonio de Abad, cubierta de color blanco de arriba abajo. Pero alrededor de su figura vemos a muchísimas criaturas que lo custodian y dan un dinamismo impresionante a la obra. Vemos, por ejemplo, un cerdito en la parte inferior, que es un atributo iconográfico que siempre se le da a San Antonio, porque se le considera el patrón de los animales, pero también nos remonta un poco a la diosa celta Cerridwen, que era la diosa de la transformación y la magia ancestral.
Y a un costado de San Antonio vemos a la diosa lunar, que tiene un satélite en la cabeza y está acompañada de su séquito, posiblemente hadas o espíritus, que sostienen un manto que simboliza el tejido del destino. E incluso en la parte del fondo de la pintura vemos a una de sus criaturas híbridas con cuerpo humano pero con cabeza de ciervo con cuernos, que nos recuerda un poquito al dios celta Cernunnos, que está relacionado con la naturaleza y la fertilidad. Este es un ejemplo en el que podemos ver distintas mitologías, distintas fuentes iconográficas conviviendo en un mismo cuadro. Y este cuadro de la Tentación de San Antonio es tan solo un ejemplo de los cientos de cuadros que realizó Leonora con esta dinámica. Pero además de retomar símbolos procedentes de mitologías antiguas, en la obra de Leonora Carrington también encontramos criaturas que no pertenecen a ningún bestiario conocido ni a una mitología preestablecida. Y en su obra vemos seres híbridos, de combinaciones imposibles entre distintos animales, espíritus y símbolos que parecen existir únicamente dentro de su imaginario. Y esto abre una de las preguntas más fascinantes de la obra de Leonora. ¿De dónde surgían estas criaturas y qué significaban? Literalmente, ¿de dónde sacaba Leonora tanta imaginación para crear desde cero criaturas así de fantásticas? Y para responder esta pregunta, he aquí uno de los mayores secretos de Leonora. Y es que muchas de esas criaturas no solo eran imaginadas, sino que eran también construidas desde cero a partir de una técnica interesantísima con un nombre muy particular, a través de la técnica de los cadáveres exquisitos. Los cadáveres exquisitos es una técnica que surgió de un juego colectivo surrealista que tenía el principal propósito de crear imágenes inesperadas a través de asociaciones libres, accidentes, fragmentos y combinaciones impredecibles. Y en realidad era bastante divertido, pues consistía en que varias personas debían componer una imagen o un texto por turnos sin ver lo que los demás habían hecho. Entonces, por ejemplo, en un dibujo, una persona trazaba una cabeza como quisiera, podía ser humana o animal o lo que deseara, doblaba el papel ocultándola y la siguiente continuaba con el torso, otra con las piernas y así sucesivamente sin saber qué ni cómo lo habían dibujado las personas anteriores. Y así es como surgían seres insólitos, híbridos, fantásticos, chistosos, de todo. Y esto fue crucial para Leonora Carrington porque conocer esta técnica y esa lógica de ensamblaje le permitió crear seres híbridos que permearan profundamente su imaginario. Aunque tengo que decirte que Leonora llevó esto mucho más lejos, ya que no solo adoptó el espíritu del cadáver exquisito, sino que convirtió ese principio en una forma de construir su propia mitología visual y de poblar su obra de criaturas fantásticas sin precedentes. Hay una obra de Leonora que adoro con el alma que se llama Who Art Thou, Whiteface, hecha en 1959, y en ella observamos como protagonista a Cara Blanca, el nombre del título, Whiteface, que es una criatura compuesta, quimérica, conformada por partes de distintos animales. Vemos un rostro felino, pezuñas caprinas, cuernos, alas de insecto, un cuerpo ambiguo que no termina de pertenecer ni a una especie ni a otra. Es una de esas criaturas que parecen surgir directamente de la lógica del cadáver exquisito por combinación, por metamorfosis. Y lo más fascinante de esta y de todas las criaturas de Leonora es que ninguna de ellas es un monstruo. De hecho, como espectadores en ningún momento nos lo parecen. En realidad, todas estas criaturas mágicas son entidades simbólicas que reúnen un sinfín de procedencias y significados que pretenden dar explicación a nuestro plano terrenal a través de lo mágico y de lo aparentemente imposible. Otra obra en donde Leonora Carrington vuelve a poblar la escena con esas criaturas ambiguas y metamórficas tan propias de su imaginario es en el lienzo que lleva por nombre Ulus Pants. Esta obra fue hecha en 1952 y en esta obra vemos una especie muy extraña de búhos, esfinges, caballos deformados, seres insectoides que parecen custodiar toda la escena. De hecho, son figuras que parecen mezclar rasgos como que entre humanos, animales, espirituales, cuerpos mutados, y ya situadas en su contexto, son como presencias que parecen asistir como un rito. Nuevamente, estas criaturas no son decorativas ni puestas al azar, sino que son entidades que en la narrativa propia del cuadro actúan dentro de una ceremonia secreta
de hecho un viaje iniciático que consiste en atravesar el laberinto como una metáfora de la búsqueda, la transformación y el conocimiento. Nos podríamos llevar horas hablando de cada una de las criaturas y de los símbolos utilizados en el arte de Leonora. Desde el huevo, que es en su pintura uno de sus grandes símbolos y que además suele tener un tratamiento sagrado, pues se relaciona con la creación, la gestación, el nacimiento, la transformación. La luna, que es un elemento que se relaciona con lo femenino, con los ciclos, la magia, la intuición, la metamorfosis, o hasta la hiena, sí, ese animalito que parece que se está riendo. Porque en la obra de Leonora esta tiene un simbolismo muy interesante que representa la dualidad, lo salvaje, lo auténtico, e incluso hasta Leonora le dedicó una historia, un texto, un cuento llamado La Debutante, donde podemos entender con amplitud la simbología de la hiena en su obra. Es por ello que lo que me gustaría que nos llevemos del episodio de hoy sea lo siguiente. Todo lo que vemos en el mundo mágico que construyó Leonora Carrington en cada una de sus obras, desde sus criaturas híbridas, referencias mitológicas y simbolismos alquímicos, no eran simples elementos fantásticos para decorar sus pinturas, ni mucho menos caprichos surrealistas nacidos del azar. Eran en realidad un lenguaje, eran un sistema simbólico con el que ella asimilaba el mundo. Sus seres híbridos nos hablan de la metamorfosis, de identidades que no son fijas, de un universo donde lo humano, lo animal, lo material, lo espiritual no están separados. Y además sus mitologías le permitieron construir relatos alternos, otras formas de entender lo sagrado. La alquimia fue para ella una metáfora profunda de transformación interna. En conjunto, todo esto convierte a la obra de Leonora Carrington en mucho más que surrealismo. Y eso es lo maravilloso de su obra, porque su arte fue en sí una cosmología propia, un universo único, un mundo propio. Y estoy segurísima que precisamente esto es lo que hace que su obra siga fascinándonos tanto, porque no solo nos invita a mirar seres imposibles, sino a imaginar que el mundo podría ser mucho más misterioso y mucho más mágico de lo que solemos creer. Y en ese sentido, el verdadero mundo mágico de Leonora no habita solo en sus cuadros, sino en su manera de enseñarnos a mirar. Yo soy Pilar, este fue El Chismecito Artístico y aquí termina nuestro 8º episodio. No olvides encontrar magia en cada rincón como lo hizo Leonora Carrington. Y quién sabe, quizá en el proceso descubras que lo extraordinario no vive en mundos lejanos, sino escondido en la forma en que aprendemos a mirar. Recuerda, el arte no es aburrido. La historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo. Y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.